Sí, está grabando. Muy bien, gente. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Ahí ya puse a iniciar la grabación. Ok, grabar y vamos. Que vamos. Habla de hoy continuando con la parte de oncología. Después de ver, de hecho, ve aquí. Voy a abrir aquí. Después de ver estos temas. Un momento. Cáncer de boca, sarcoma, cáncer de mama, eh, cáncer de piel, melanoma legal, cáncer de tiroides, cáncer, tumores de glándulas salivales, un montón de temas oncológicos, oncología. Hoy vamos a ver algo bastante interesante que es sobre cáncer de testículo. Voy a ir aquí, apagar mi cámara. Cáncer de testículo, bien legal. Hay ciertos criterios, ciertas características que tenemos que identificar muy bien y saber correcto manejo de esos tumores de testículo porque puede ser confundido con cualquier otra patología y él trata patología tumoral del testículo de etiología benigna y ahí el tratamiento es muy diferente, muy diferente. Cáncer de testículo es importante. Tenemos que saber defendernos con cáncer de testículo. De la siguiente clase va a ser cáncer de pene. Estaba preparando cáncer de pene también. Menos frecuente, más cuando tenemos que saber diagnosticar y tratar correctamente. Cuando hablamos de cáncer de testículo, primero tenemos que lembrar ahí sobre la anatomía del cáncer del testículo, disculpa, la anatomía del testículo. Y cuando hablamos de testículo, que es una de las partes del sistema reproductor masculino, testículo que tiene doble función, que va a tener una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina, que va a ser la producción de espermatozoides y la producto interno, la secreción endocrina, hormonas masculinas. Después vienen las demás regiones del aparato genital masculino. Puedo enfocar solamente en testículo, para dar testículo. Interesante, botón de aquí. Testículo va a estar muy relacionado, va a estar bien relacionado con eso aquí, el epidídimo. El epidídimo que en esta imagen está apareciendo, comenta aquí, esta estructura que está adherida al testículo aquí, esta estructura que es el epidídimo. Entonces, testículo, epidídimo que se encuentra ahí, directamente relacionado con los testículos, porque tienen testículo derecho, testículo izquierdo, tienen epidídimo derecho, epidídimo izquierdo. Después viene ahí, continuando con el sistema de excreción de espermatozoides, conducto deferente, no es conducto eferente, es deferente mismo. Es ahí que liga en el momento de la vasectomía, el conducto deferente que liga a la vasectomía. Ahí después el conducto deferente se une con las vesículas seminales, ainda son dos, y ahí después próstata y uretra, una uretra que en el hombre va a tener 4 regiones o 4 porciones. Vamos a enfocar en testículo y epidídimo, por ello. Esta parte de anatomía, continuando. Testículo
que va a ser órgano par, testículo derecho, testículo izquierdo. Es muy importante identificar desde el nacimiento ambos testículos deben ser identificados para evitar el descenso incompleto de los testículos. Testículo, que también puede llamarse testis, más raro de utilizar, y orquis. Orquis sí es interesante, porque después cuando hablemos del tratamiento quirúrgico del cáncer de testículo, que es retirada de testículos, que va a recibir el nombre de orquidectomía, haciendo referencia al tercer nombre del testículo, orquis. Órgano ovoide, bilateral, bien resistente, que tiene dos caras, borde anterior, borde posterior, y eso aquí es bien interesante en el momento de palpar, de examinar el testículo. El borde posterior va a ser rugoso, el borde posterior va a tener unas saliencias, unas rugosidades, que va a ser ahí el epidídimo adherido en el borde posterior y cara lateral de los testículos. Ahí en esta imagen, ¿dónde aquí? Aquí podemos ver el testículo disecado en el cadáver. Dice aquí es Atlas de Yokoshi, esa parte de anatomía linda. Para poder entender, testículo normalmente no es completamente liso. No es completamente liso. Entonces, ahí va a estar adherido ya siempre el epidídimo, que va a conferir esa rugosidad al testículo. Epidídimo, que está ahí directamente relacionado. Vamos a ver aquí, esta es una imagen representativa del testículo. Y el epidídimo, que es parte interesante ahora, que va a ser eso aquí. Esta estructura anatómica que está adherida al testículo. El epidídimo, que me hace más claro ainda, va a estar compuesto por túbulos, túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos que van a ir uniéndonos con otros, y los túbulos seminíferos que primeramente van a ir saliendo del testículo y después pasan al epidídimo, y aquí va a formarse las porciones del epidídimo. No me interesa eso ahora, esa la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Y de la cola del epidídimo va a emerger, va a salir un solo conducto, que es el conducto deferente. Aquí está hablando de la cola del epidídimo sale el conducto deferente. Deferente. Ahí hace más bote. Conductos deferentes sale del... Esa es la pregunta de anatomía, ¿no? ¿En qué parte del epidídimo sale, emerge el conducto deferente? Cola, desde la cauda del epidídimo. Eso es a nivel microscópico, que los conductos seminíferos dentro del testículo después van a formar conductillos eferentes que van a ir al epidídimo, y del epidídimo sale el conducto deferente. Muy interesante esto para poder entender la producción endocrina y producción exocrina. Exocrina, la producción externa del testículo, va a salir a través de todos estos conductos que en los espermatozoides van a ir, en eso se van a formar y salir, van a ser conducidos por esos túbulos. La parte exócrina, la parte externa, y la parte interna a través de los vasos sanguíneos. ¿No? Muy interesante esa imagen, vamos a botar aquí. Embriológicamente, ambos testículos y también los ovarios van a estar en esta región aquí.
en el embrión, se está formando ainda, y ahí va a ir descendo para posicionarse en su posición definitiva. Entonces, ovario, la misma historia. Ovario, se forma la parte ahí, pecho del ring, de ambos riñones, Karen, borde medial de ambos riñones, y va descendiendo para localizarse en su posición definitiva. Eso es muy interesante para entender que aquí sería el recién nacido, la crianza, às vezes, primero que ambos testículos tienen que descer, atravesar el conducto inguinal y ahí posicionarse en el escroto. Às vezes fica no caminho, às vezes fica dentro de la pelvis, dentro del abdomen. Muy variable eso. El deceso incompleto normalmente tiene que localizarse dentro de las bolsas escrotales, dentro de las bolsas escrotales. A veces tiene un descenso incompleto, que ahí ese descenso incompleto es que se llama cliptorquidia. Eso aquí es anatomía. Si bien yo nunca pregunté patologías en anatomía, ahora sí interesa bastante la cliptorquidia, que es el nombre de la patología del descenso incompleto de un testículo, ambos testículos. Los testículos deben estar dentro de las bolsas escrotales, o por lo menos dentro del conducto inguinal en el momento del nacimiento, y ahí van a continuar descendo y localizarse en las bolsas escrotales. Muy interesante eso. Arterias y venas de los testículos y también de los ovarios, bien parecido a eso. Muy legal que las arterias y las venas de ambos testículos y así también de los ovarios, va esa misma historia. Ellos van a localizarse aquí encima, porque embriológicamente era donde se posicionan las gónadas. Testículos y ovarios, indiferentemente. Las gónadas biológicamente se posicionan ahí y después van descendiendo. Ovarios se localizan en la pelvis, testículos dentro de las bolsas escrotales. Y tiene mucha relación ahora con las patologías del cáncer de testículo, onde tem que ir clampar, ou onde tem que ir limpar os gânglios. En un caso de cáncer de testículo vai ser ahí, donde nacen las arterias y las venas, porque ahí va a ser la región donde el drenaje linfático va a ir parar también. Entonces, las arterias testiculares y también las arterias ováricas nacen de la aorta abdominal, lembrando solamente eso, perto de las arterias renales. Las venas, por ahí también, las venas testiculares, que va a ser un poco diferente. Primero, las venas testiculares aquí van a formar un plexo venoso que se va a llamar plexo pampiniforme, y después las vías van a ir aquí en esta región también, perto de los riñones, tanto que el lado izquierdo desemboca en la vena renal mismo. Lado derecho, la arteria testicular o arteria ovárica también, ven, misma explicación, derecha termina en la vena cava inferior. Muy interesante eso. Para entender dónde cáncer de testículo va a hacer metástasis, vai ser nessa região aí, retroperitônio. Interesante eso. Linfáticos. Terminando la parte de anatomía, y ahí entramos en la parte de patología mismo, del testículo. Los linfáticos van a acompañar a las arterias y las venas y van a ir parar cerca de la aorta abdominal, ahí perto de los vasos renales. Ahí va. Una imagen mostrando el drenaje linfático de los testículos, va a ser ahí en la región donde nace la arteria y la vejiga. Quiere decir que en un cáncer de testículo donde metástasis linfática va a hacer en esa región, no en la región inguinal,
porque inguinal va a ser la parte superficial eso. Y el cáncer de testículo mismo. Y el cáncer de testículo coloqué aquí unas imágenes haciendo referencia al cáncer de testículo, que debe ser tomado muy en serio porque es una patología bastante agresiva. No es tan frecuente, mas sí bastante agresiva. Aquí coloco una imagen sobre el cáncer de testículo. Así como todas las patologías oncológicas y cualquier patología, no necesariamente ser oncológica. Cuanto más cedo el diagnóstico, mejor el pronóstico de tratamiento del paciente. ¿Cierto? Cuanto más temprano se hace el diagnóstico, mejor el diagnóstico, mejor el pronóstico del paciente. Y en testículo es muy importante eso, porque es agresivo. Es bastante agresivo. Esto aquí hace una referencia de un famoso del deporte que fue diagnosticado con cáncer de testículo, fue tratado y sobrevivió al cáncer de testículo. Tiene sus altos y bajos, después tuvo sus problemas con el doping y todo. No es un ciclista de competición de estrada. Muy interesante. Entonces, para entender un poco de la epidemiología, la secuencia de aparición del cáncer de testículo. El tumor de testículo corresponde al 5% de los casos de cáncer entre hombres. Considerando hombres. Es un cáncer un tanto raro. No es muy raro, sí depende mucho de la cantidad, la población de la región. No sé, eso aquí es un site brasileño, el Inca, que habla que aproximadamente en el Brasil, 1 de cada 250 hombres va a desarrollar cáncer de testículo en algún momento de su vida. O sí, dependiendo de la población, y puede ser un número bastante alto eso. Entonces, no es tan raro así como está hablando. No es tan raro así. Coloco aquí una lista del top 10 de las patologías oncológicas más frecuentes en el Brasil en el 2020. Testículo no aparece, la próstata, intestino grueso, pulmón, tráquea, estómago, cavidad, la cavidad que vimos aquella vez, esófago, bexiga, laringe, leucemia, sistema. Testículo aparece, que si no es entre los más comunes. No es tan común así. Más cuando aparece, cuando tengamos paciente con sospecha de cáncer, tumor, cáncer testicular, el procedimiento debe ser seguido muy a risca y no pular ningún espacio. Se estima que en este año se diagnostica cáncer de testículo solamente en Estados Unidos. Cantidad de nuevos cánceres de testículo. 1 de cada 250 hombres. Y aproximadamente, qué interesante eso, 440, comparando 440 de 9.470, la mortalidad está aquí en baja, no es una mortalidad tan elevada. Eso siempre depende de la etapa en que fue diagnosticada la enfermedad. Si la enfermedad fue diagnosticada de forma precoz en estadios iniciales, tiene mucho mejor pronóstico. Y cuando hablamos de los tipos histológicos de cáncer de testículo, eso ahí parece, cuando hablamos mucho de anatomía patológica, 95% de los cánceres de testículo son de germinales. Germinales. 5% es solamente del estroma, del parénquima del testículo. La mayoría va a ser de tumores germinales. Y los tumores germinales, de nuevo, se dividen en estas tres variantes: seminomas, no seminomas y tumores mixtos. Muy interesante. Seminomas, no seminomas, tumores mixtos. Que todos van a entrar dentro de tumores germinales, cáncer germinal testicular.
Geminomas, no seminomas y mixtos, todos van a ser geminales. Aquí va esa mayoría, el 95% de los cánceres va a entrar aquí. Y los seminomas tienden a crecer y propagarse. Más, eso aquí es muy buen pronóstico. 95% va a ser del tipo germinal. Y ainda, dentro de ese tipo germinal, el más frecuente es seminoma. En primer lugar está seminoma por orden de frecuencia. Y es el que más lento se propaga. Probabilidad, chance de hacer metástasis es baja. Tiene sus excepciones, ¿no? Tiene sus excepciones también. Entonces, continuando aquí, los seminomas van a ser, dentro del tumor germinal de testículo, el más frecuente. 95% de los tumores germinales son del tipo seminoma, que aparece en esta franja etaria, que es en la franja etaria de 25 a 45 años. ¿Puede existir cáncer de testículo después de esa edad? Sí. Sé que ahí generalmente es otro tipo histológico. Entonces, en personas avanzadas también puede presentarse cáncer testicular, no solamente en personas jóvenes. El seminoma ainda tiene el seminoma espermatocítico, que es raro, vamos a hablar aquí, poco común, se presenta en pacientes de edad avanzada, 65 años. Bien. Para entender eso, el cáncer de testículo, la presentación clínica, vamos a ver después, más adelante, es tumor de testículo. Tumor de testículo en pacientes en esta franja etaria aquí, muy probablemente va a ser un cáncer. Pasó esa edad, no puede, ya no existe cáncer de testículo, no, muy mal eso, porque sí también puede existir un cáncer de testículo en personas de edad avanzada, raro, mas sí existe. Y ahí cuando aparece es de evolución más lenta ainda, o sea, mejor pronóstico. Cáncer de testículo es por el testículo ser sensible y ser fácil de explorar, de palpar, es relativamente un buen pronóstico porque se diagnostica fácilmente. Entonces, de los tumores que estábamos hablando, células germinales, seminomas, no seminomas y mixtos. Los no seminomas ainda se subdividen, eso aquí ya no me interesa mucho de anatomía patológica. Puede subdividirse los no seminomatosos, pueden ser ahí carcinoma embrionario, el saco vitelino, carcinoma y teratoma. Eso aí mais bem ovário, que vão ver isso. Aqui em testículo, 95% vão ser del tipo que es el seminoma clásico. O sea, ese aquí es solamente el 5% de probabilidad de aparición aquí. Muy bien. Cuando hablamos de cáncer de testículo, ¿en qué falla etaria se puede presentar? Generalmente es aquí en medio. También puede existir antes o después de esa, de 25 a 40 años es lo más común. Quiere decir que cuando tengamos pacientes dentro de esa franja etaria de edad que aparezca con tumor de testículo muy importante, sospechar un cáncer de testículo en esos casos. Muy importante. Y el factor de riesgo más importante, porque bien grande aquí, porque va a caer una probabilidad. El factor de riesgo más importante de un cáncer de testículo está directamente relacionado con Cryptorchidea. Cryptorchidea, descenso incompleto de los testículos. Para no preguntar, ¿qué era Cryptorchidea? Coloqué ahí otra imagen para ilustrar Cryptorchidea.
hoy no es el tema da aula, mas bueno, já vamos entrar também. Clitorquia deve ser tratado quanto antes. Quanto antes. Perguntei para a pediatra aqui em casa, e antes del año de vida del paciente clitorquía debe ser tratado, porque está directamente relacionado con cáncer testicular. Mas está linda a criança, vai operar, vai doer. Entonces, clitorquidia debe ser tratado antes del primer año de vida. Otros factores que están directamente relacionados con cáncer de testículo, infecciones del testículo. Infecciones también pueden llegar a terminar en un cáncer de testículo. No es probable. Cachumba que nace en los testículos puede evoluir a un cáncer testicular sin más. La última línea dice, madres que fueron expuestas a dietil, dietilvestrol, muy probablemente sus hijos van a desarrollar cáncer de testículo. Y esa palabra, dietilvestrol, que era anteriormente en la década de los 70. Eita, o que apareceu aqui? Doutor, tá falhando o seu áudio. Que isso? Vamos ver na internet o que aconteceu aqui. Não, é aqui. Tá conectando. Sim, tá no cabo aqui, pô. Não, tá certo. Vamos explorar. Deixa eu ver. Tô vendo aqui velocidade da internet. Sí, gracias. O Google tá ruim. Estoy viendo, no están escuchando. Sí, é o meu problema aqui. Tá falhando aqui. Dá para escutar, mas está falhando. Uhum. Talvez seja a internet que está lenta. Tá boa aqui, pô. Vou ver isso. Vida. Não, aqui a internet tá boa. No internet. Então, não é isso. Vou ver aqui. Isso é qualidade de rede suficiente, fala. Vamos ver, configuração. Vamos esperar um rato, então. Olha, aqui.